vamos a dedicar este programa y algunos de los próximos programas de los OVNIs son noticia al primer Simposio Nacional de Ufología que se está celebrando estos días en Madrid. Una reunión de una enorme importancia que va a dar de sí, como decimos, para tenerles a ustedes informados de numerosos casos importantes, de opiniones, de testimonios en torno al fenómeno OVNI. Radio Nacional de España en Logroño ha destacado a este simposio a Javier Aloy y por otra parte han estado presentes miembros del CRIFOP, del Centro Riojano de Investigación del Fenómeno OVNI. Con el material que van a aportar de estas reuniones de Madrid vamos a poder confeccionar varios espacios que creemos van a revestir indudable interés. En primer lugar, Javier Aloy, que acaba de regresar de la primera reunión, de la primera sesión, ¿cuál es tu impresión del comienzo de este simposio? Hola, buenas tardes. Brevemente te podré destacar 3 puntos, ¿no? El primero, una perfecta organización. El segundo, una perfecta asistencia del público, una gran atención del público, 1000 personas en la sala y muchas más que se han tenido que quedar fuera por no haber más espacio. Y en tercer lugar te podré decir la gran cantidad de ambiente, no sé cómo redactarte, no hay que vivirlo en ese momento, y sobre todo la camaradería que reina entre todos los ponentes, entre la élite nacional de la ufología que se encuentra ahora reunida en Madrid. Esto viene a demostrar en suma el interés creciente que el tema OVNI, que la ufología, viene despertando. Y vamos al paso ya a un resumen de las primeras grabaciones que nuestros enviados especiales han realizado en este simposio. Francisco Sánchez López, presidente del simposio y a la vez presidente de la OTIU. Francisco, empezaremos tuteándote ya que vemos que hay un ambiente de camaradería entre todos los que asistimos a este simposio. ¿Cómo ves la organización de él en sí? ¿Qué problemas ha traído o qué circunstancias positivas? Bueno, los problemas son los clásicos de organizar un simposio o congreso de este tipo. Son clásicos porque recopilar nombres de la importancia que hemos hecho motiva que duda cabe el poder traer a la sala a más de 1000 personas. Hace falta una experiencia que qué duda que nosotros no tenemos, pero que con mucha ilusión vamos a superar esa inexperiencia. Doctor Jiménez Veloso, en el Simposio Nacional de Madrid del tema OVNI. Doctor, todo se centra tal vez en el caso, la atención del público, la atención de los ponentes está en el caso de abducción. Es lógico que sea así, no es que todas las otras ponencias carezcan de valor, todas lo tienen, pero uno de los problemas que hay en todos los simposios, en todos los congresos, es que, y es una de las cosas que voy a decir, no tenemos un mal tornillo que llevarlo al microscopio, ¿no? Y en este caso la abducción es lo que está más cerca de la prueba de la evidencia física. Este es un caso bien estudiado. Yo participo en algunas de las sesiones de regresión que se le hicieron. A mi juicio es un testimonio verídico, es auténtico lo que este hombre cuenta, y por lo tanto es trascendental porque ya hay varios casos de abducción bien estudiados, pero sí es muy importante. Este programa, estas palabras los van a oír los oyentes de Radio Nacional de España en Logroño el domingo por la mañana, o sea, que no puedan tener información aún de este caso. ¿Qué nos podría detallar, ya que usted ha participado plenamente en él? Bien, este es un hombre normal en todos los sentidos, fiable, que se marchó de casa hace ya poco más de un año y durante su búsqueda de piezas, aún no había amanecido y comenzó el caso pues como es típico en este tipo de asuntos, con las luces del coche que se apagaron, el motor que se apagó, todo lo que es eléctrico en el coche pues dejó de funcionar. El hombre empezó a quedar la bobina, salió del coche, levantó el capó, su perro en ese momento se sintió muy angustiado, se colocó junto a las piernas de él, durmiendo, como si estuviera bajo una especie de shock. Y en ese momento vio llegar a dos hombres, a dos seres, dos humanoides, vestidos como también es casi clásico dentro de estos casos, con una especie de traje de buzo de una sola pieza, y se fue con ellos a la nave y contó lo que había sucedido en ese momento. Le habían hecho un estudio muy completo, le habían extraído todo tipo de líquidos,
desde el líquido cefalorráquido hasta semen, lo habían sometido a unas pruebas de aceleración. Él revivió toda la experiencia, que fue muy adultosa para él, la revivió durante la hipnosis, lo dio a someter a 5 o 6 G de aceleración, luego lo colocaron la nave pues, en una zona sin gravidez. También, mientras estas experiencias se llevaban a cabo, le estaban registrando lo que aparentemente era un electrocardiograma y un electroencefalograma. Luego después le volvieron a dejar en el mismo sitio, borraron de su memoria, de su conciencia todo esto, y fue cuando resultaron. Tal como él lo cuenta, parece muy verosímil. Además él estaba raro con neurosis, no era un simulador en ese momento al menos. Aparte de esto, José Luis Jordán Peña le hizo unos test proyectivos unos días antes, que es una personalidad absolutamente normal, muy estándar, no es un fabulador, no es un neurótico, no tiene detalles en su psicología que hagan sospechar de un fraude. En fin, es un caso ideal en muchos sentidos. Juan José Benítez nos visitaba hace pocos días, compartíamos sus palabras en los micrófonos de Radio Nacional de España Logroño. Como no, también presente en el primer simposio nacional de OVNIs que se está celebrando aquí en Madrid. Juanjo, querríamos abrir el juego con un tema que ha tocado en la introducción el doctor Jiménez del Oso, la diferenciación entre, digamos, la investigación pura científica del fenómeno OVNI y la segunda parte, podríamos hablar, aunque en un mismo nivel, que es la de contactos y parapsicología. ¿Qué nos podrías adentrar tú? ¿Qué nos podrías decir sobre esta diferenciación? Bueno, yo creo que el problema es muy complejo y no se puede diferenciar de una manera tan clara y tan fácil. Realmente hay una cosa que para los investigadores aparece nítida, y es que los ovnis existen, que están aquí, que tienen posiblemente en buena parte de los casos una misión o un objetivo absolutamente de exploración, un objetivo por parte de ellos absolutamente científico, al menos así nos lo demuestran los cientos de miles de investigaciones que estamos registrando, pero lo cual no quita el hecho de que indudablemente hay otra buena parte de estas naves o de estos seres o de estas civilizaciones o de estos ovnis, como queráis llamarlos, que están aquí por otras razones todavía mucho más complejas para la mente humana y que entran perfectamente de lleno en lo que tímidamente empezamos a hablar ya como parapsicología. El CRIFOR, Centro Riojano de Investigación del Fenómeno OVNI Parapsicología, está organizando una serie de charlas, una serie de conferencias, y entre ellas está anunciando una para el día 5, próximamente aún en duda, con Juan José Benítez. ¿Podrá el público de Logroño, podrá el público riojano oír tus palabras en la capital riojana? Yo espero que sí, además me hace muchísima ilusión, voy a hacer todo lo posible, creo que sí, que será prácticamente posible estar allí, y además creo que este grupo, que es uno de los más jóvenes, sin embargo, a pesar de su poco tiempo que lleva en marcha, está consiguiendo resultados muy esperanzadores y sobre todo está aglutinando a enorme cantidad de gente joven, que es la que realmente importa e interesa dentro de la investigación de los ovnis. Don Antonio Rivera es otra de las piedras que forma este primer simposio nacional de ufología en Madrid, y quisiéramos empezar por una pregunta muy sencilla. ¿Qué veracidad hay actualmente en el caso OVNI? ¿Qué pueden pensar los oyentes de este fenómeno que está ocurriendo en nuestros días y ha venido ocurriendo ya, podemos decir, casi de siempre? Bueno, la respuesta es muy sencilla. El fenómeno OVNI está ahí, existe, es absolutamente innegable. Llevamos más de 32 años a vueltas con el mismo, estudiándolo. Tenemos millares de casos de observaciones de todo el mundo, además procedentes de personas de todas las clases sociales, de todas las edades, de todas las profesiones. Entre ellos hay personal técnico altamente cualificado, como son, por ejemplo, pilotos militares, civiles, técnicos de torre de control, etc. Pero están también campesinos, cuyo testimonio también es muy importante, muy creíble, de manera que el fenómeno no podría negarse. Y la existencia del fenómeno, sea lo que este fenómeno sea, vamos a ver lo que puede ser, no se puede negar. El fenómeno está ahí, nos guste o no nos guste, lo admite o no lo admite la ciencia. Y precisamente son ustedes los medios de información los que lo saben mejor que nadie, porque les llevan constantemente noticias, observaciones, acciones, etc. Antonio José Olés ha sido otro de los ponentes en la tarde de hoy, y con un tema muy interesante,
sus experiencias en el coto de Doñana. Micrófonos abiertos para tus palabras, Antonio. Bien, pues dices que ha sido interesante. Yo pienso que ha sido interesante para mí, que he tenido la oportunidad de vivirlo. Para los asistentes al simposio creo que no tanto. Habrá sido tal vez curioso, habrá sido incluso folclórico, pero el interés de mi trabajo en este fenómeno es un interés personal, porque hay que ir allí, hay que estar en el campo, hay que ver esas luces cuando se ven, hay que sentir esa emoción que se siente, que es impresionante. Si la puedes o no la puedes captar, siguiéndola con un objetivo que se te escapa, haciendo mil dialuras para al final aprenderla en una fotografía, enseñarla y que después alguien te pueda decir que eso es un truco o que eso es cualquier cosa. Sin embargo, el que ha estado allí, el que ha estado machacando el terreno durante 8, 9 años yendo al Coto de Doñana, entrevistando a cientos de personas sencillas, que son los testigos que a mí fundamentalmente me interesan. No me interesan los ingenieros ni me interesan los pilotos, porque ya hay otros compañeros de investigación que se dedican a ellos. Yo busco a la gente sencilla, la gente del pueblo, porque yo soy del pueblo y porque es el lenguaje que entiendo. Entonces, los testimonios de esta gente son tan aplastantes que el que dude, vamos una palabra, el que dude es un cretino. El que dude del fenómeno OVNI tiene su derecho a hacerlo, pero el que dude de aquellos testimonios que se reciben allí, de gente emocionada, de gente que llora, de gente que una luz se ha puesto por encima de ellos y le ha parado el tractor y ha tenido que correr porque tenían miedo de aquella luz, gente que no tiene cultura ninguna, que no saben leer ni escribir y que describen perfectamente un OVNI y que lo describen el típico, el clásico OVNI que tantas veces hemos visto en los libros, gente que naturalmente es verdad que lo ha visto. Y esto para mí es de una importancia tal que por eso te decía al principio que hay que vivirlo, hay que estar allí y vivirlo. Estas entrevistas, este resumen de las conversaciones que ha mantenido Javier Aloy con algunos de los participantes, ponentes u organizadores del simposium, no es más que un aperitivo, un anuncio de la importancia y del interés que reviste este tema. Hemos de hacer mención únicamente ya al organismo que ha preparado este simposium nacional, al OTIU, Organización de Técnicos en Investigaciones Ufológicas. Y hemos de decir también que pese a denominarse nacional, han participado 2 técnicos extranjeros de gran relieve, François Lugans, francés, y Fabio Cerpa, argentino. Procuraremos dedicar buena parte del programa del próximo domingo al material grabado que nos traiga Juan Carlos González acerca del caso de la visita de un cazador al OVNI, que ya hemos apuntado aquí brevemente hace unos minutos. Y por hoy únicamente explicarles que hemos contado con la colaboración inapreciable de Javier Aloy como enviado especial y al otro lado de la vitrina del control, Javier Rodríguez Maimón y Manuel Oralde. Se despiden ustedes, amigos, hasta dentro de 7 días, Javier Muñoz. Buenas tardes, les habla Javier Aloy. Hace 7 días Javier Muñoz me cedía estos micrófonos para acompañarles durante su ausencia. También hace 7 días empezamos a hablar del Simposio Nacional de Ufología que se ha celebrado en Madrid los pasados días 27, 28 y 29 de abril. Vamos a continuar tanto hoy como en próximos programas adentrándonos en lo acontecido en este simposio que reunió a la plana mayor de la ufología española y a algunos ponentes extranjeros. Contamos en nuestros estudios con la presencia de Juan Carlos González, enviado especial del Centro Riojano de Investigación del Fenómeno OVNI para Psicología a este simposio y con cuya inapreciable colaboración vamos a contar en estos próximos programas. Juan Carlos, rápidamente, te queremos plantear una pregunta. ¿Algo o alguien a destacar en este simposio nacional? Bueno, en cuanto a algo, hay que destacar la perfecta organización, así como la cordialidad de, como tú has estado presente y lo sabes bien, de todos los que estábamos allí. En cuanto a alguien, y creo que también estarás de acuerdo, con la ponencia que a modo de introducción hizo el doctor Jiménez del Oso, que enfocó la dualidad entre la investigación del fenómeno OVNI y la rama, vamos a decir, contactos para psicología, que hizo reflexionar a los presentes, así como también su impresión personal de por qué nos visitan. En verdad es acertada la visión que haces. Y pasemos sin más para que los oyentes lo puedan corroborar a escuchar los últimos minutos de esta ponencia a modo de introducción que hizo el doctor Jiménez del Oso. Los este simposio se hablaban de distintos temas, distintos aspectos del tema. Un tema que es apasionante y especialmente trascendental. Se hablará de aprendizaje, se hablará de estadísticas, de contactos, incluso de abducciones, de terrestres que
tratamos de encontrar razones para ese comportamiento esquivo. Hasta decimos que no estamos preparados, que ese encuentro podría conmocionar todo el orden social, como si hubiera algún tipo en este mundo que corre desesperado hacia la autodestrucción. No podemos hablar de su actitud porque ignoramos cuáles son sus motivaciones, pero sí podemos hablar de nuestra actitud hacia ellos. Ya hemos visto al principio cómo y hasta qué punto nos han invadido. Están en nuestros sueños, en nuestros delirios, y lo que es peor, están en nuestras esperanzas. La actitud nuestra hacia ellos me recuerda a aquella película de Alonso que se llama Bienvenido Mr. Max. Hay una especie de veneración hasta los superiores más racionales. Hablamos de ellos como de seres superiores, una especie de padres benévolos, de hermanos mayores tolerantes, cuando no los consideramos como los nuevos salvadores. Resulta enternecedor ver como multitud de grupos en todo el planeta levantan los ojos al cielo en espera de la bendición de un avistamiento, no por curiosidad, que sería lo lógico, sino por adoración. Ven, hermano cósmico, e ilumíname, ven, ángel volador, y sálvame. Solo esta postura de irracional adoración explica que sean seguidos algunos contactados, supuestos mensajeros, intermediarios de los extraterrestres que difunden sus mensajes medíocres y preguntiscos por otra parte. Pero analicemos, veamos el asunto con objetividad. Esto, a lo que estamos asistiendo, es una confrontación entre dos culturas, entre dos razas, entre dos mundos. Nuestra actitud es clara: respeto, interés e incluso veneración. Pero ¿cuál es la actitud de ellos? En la mayoría de los casos nos ignoran, rechazan nuestro contacto como si fuéramos apestados. No por evitar nuestra conmoción, ya que otras veces actúan como si nuestra conmoción les importara cero, simplemente tienen en cuenta solo sus motivos y no los nuestros. Si unas veces nos rehuyen, otras parecen divertirse acompañando a los aviones o dando un susto de muerte a unos pescadores. En ocasiones van más allá, en ocasiones inducen a un extraterrestre a entrar en su nave y allí, sin el menor respeto por sus derechos como personas, le cesan de extraer fuerzas de sangre o de semen y al final, y esto entre nosotros lo consideramos monstruoso, intervienen sobre su conciencia anulando el recuerdo de lo sucedido dentro de la nave. ¿En qué sentido se han hecho acreedores a nuestro respeto y mucho menos a la veneración de algunos de nosotros? Creo que hacen bueno que aceptemos que ellos van a lo suyo, no a lo nuestro. Que si ciertamente el mundo de hoy camina hacia el caos, hemos de ser nosotros los que intentemos remediarlo. No podemos ni debemos esperar que ellos nos saquen las castañas del fuego. Su actitud es clara al respecto. La nuestra también debiera serlo. Si quieren entrar en contacto abierto, que lo hagan. Si como parece lo que nosotros pensemos no les importa nada, entonces que se vayan en buena hora a hacer cósmicas puñetas. Tono irónico en algunas de las palabras del doctor Jiménez del Oso, pero bien es verdad que encierran un gran significado, y por eso fue que nos dirigimos hacia los ponentes para conocer su opinión al respecto de este tema y de otros. Así nos contestaría Juan José Benítez. Te voy a plantear una frase, quiero que me la continúes. Divinificación del fenómeno ovni. Bueno, hay una cosa en la que sí estoy de acuerdo con el doctor Jiménez del Oso, efectivamente, y es que hay una enorme cantidad de personas, de seres de nuestra sociedad actual, sobre todo la occidental, que precisamente por la falta de valores espirituales, de objetivos morales, por una pérdida de la brújula espiritual de sus vidas, están tratando de ver en la presencia ovni y todo lo que arrastra un horizonte, una luz. Eso sí es cierto, todos lo conocemos y todos sabemos de casos, pero ojo, hay millones de personas a las que los ovnis les traen absolutamente sin cuidado. Eso también es muy importante. Documentos oficiales del gobierno español sobre los ovnis, un libro de Juan José Benítez. ¿Para cuándo el gobierno va a abrir de nuevo sus puertas? Bueno, esto ocurrió en octubre del 76. Se me dieron 12 expedientes oficiales. En
finales del 78 se me dieron otros dos expedientes oficiales tan importantes quizás como los otros 12. En total suman 300 folios muy importantes, repito. En uno de los dos últimos, uno de los testigos es nada más y nada menos que un general jefe del Ejército del Aire que en aquel momento tripulaba un avión militar sobre Canarias. Es decir, testigo de primerísima categoría. Creo que esto es un proceso continuado, que las fuerzas aéreas están demostrando una apertura muy considerable y una buena intención clara y manifiesta, y yo confío que esto siga al mismo ritmo. El simposio llevaba el rótulo de nacional, pero también asistieron ponentes de más allá de nuestras fronteras. François Loaens, de Investigaciones Científicas Oficiales, y el argentino Fabio Zerpa, director de ONIFE, fueron dos de las presencias importantes en este simposio. Juan Carlos, ¿qué preguntas les planteaste a estos dos ponentes? Pues a Francisco Oal le pregunté en torno a un posible aterrizaje en una vía francesa por parte de la civilización humbita, tan controvertida, en el año 1950, y si su equipo había investigado algo. En cuanto a Fabio Zerpa, sobre cuál puede ser la misión o intención de los extraterrestres. Pues pasemos a escuchar las opiniones de François Loaens y de Fabio Zerpa. Primero la de François Loaens en torno a este posible aterrizaje en la pequeña villa francesa. Pues sí, yo creo que este hecho que ha tenido lugar en La Javie, en Francia, es verdad, es un poco extraño. Hay más hechos que son extraños en esta historia. Pues no sé si se recuerda, pero en el año 1950, más o menos en La Javie, se dice que han robado un contador de electricidad y unas cosas extrañas, y eso se ha comprobado, ¿no? Y además, las gentes que tenían este contador y las otras cosas, que eran gentes muy pobres, se ha verificado que ahora viven en una ciudad, en su casa propia, aparentemente con mucho dinero. ¿De dónde puede venir? Es una pregunta, no sé. ¿Qué opina usted de la visión o del trabajo que realizan los extraterrestres en la Tierra? Porque hay muchas teorías, unas positivas, otras negativas. ¿Cuál es su...? Bueno, yo creo que generalmente lo que hacen los extraterrestres es una especie como de relevamiento del planeta, estudio del planeta Tierra. Poniéndonos dentro de nuestra lógica y nuestro razonamiento, es exactamente lo mismo que ha hecho Neil Armstrong cuando ha bajado en la Luna, o cuando mandamos un cohete espacial a Júpiter, a Marte o a Venus, a cualquiera de estos planetas que están muy cerca de nosotros. Evidentemente con la cohetería espacial no vamos a hacer los viajes interestelares ni interplanetarios, es una cosa muy rudimentaria. Mientras que esta gente está haciendo relevamientos, porque en muchas oportunidades están haciendo caminatas, es decir, movimientos en el planeta Tierra, han dejado huellas de un ser extraterrestre. En este audiovisual documental que he traído ahora a España, que hace ya prácticamente 20 días que presenté en Madrid y que después lo hice en Barcelona, en Valencia, en Murcia, en Alicante, muestro la caminata de un ser extraterrestre en el suelo del planeta, y ahí están bien indicadas las pisadas de este ser, un ser de 2,50 metros, un ser prácticamente gigantesco, que además promovió una declaración oficial por parte del gobierno de argentino, de un hombre del ejército de Argentina, y también de una declaración de una comisaría, es decir, de la jefatura de policía de la provincia de San Luis, indicando por primera vez en el mundo la caminata de un ser extraterrestre. Y lo que utilizó ese ser extraterrestre en el suelo argentino, en este caso, pasa en Australia, pasa en Nueva Zelanda, pasa en España, pasa en Rusia, es utilizaciones a través de lo que nosotros conocemos como pautas de comportamiento del suelo del planeta, a través del elemento agua, búsqueda de minerales, electricidad por los cables de alta tensión, o también el uso de las centrales termoeléctricas. Hay una cantidad de usos de nuestro planeta Tierra que evidentemente deben ser necesarios para estas naves o para el ser extraterrestre, y descienden al planeta Tierra y están haciendo investigaciones cada vez más científicas. Estas fueron las palabras de Fabio Zerpa, argentino y director de ONIFE, Sociedad Sudamericana, que lleva ya muchos años en la andadura
el estudio del fenómeno OVNI. Por hoy el tiempo no da para más. Dentro de 7 días seguiremos adentrándonos en este Simposio Nacional de Ufología celebrado en Madrid. Buenas tardes, nuevamente, y para acompañarles durante estos minutos, Juan Carlos González y un servidor, Javier Aloy. Continuando con lo acontecido en el primer Simposio Nacional de Ufología celebrado en Madrid, hoy vamos a hablar en primer lugar de la abducción, que es otro de los aspectos del fenómeno OVNI. Juan Carlos, tú mantuviste una conversación con uno de los números unos del estudio de este fenómeno, Enrique de Vicente. Antes de pasar a escucharlo, quisiera que hicieses una pequeña introducción a los oyentes de lo que es este fenómeno, de lo que es la abducción. Bueno, el fenómeno de abducción del que tanto se habla actualmente en el mundo ufológico no es otra cosa que un contacto a nivel físico, personal, entre un ser humano de este planeta actualmente y un extraterrestre o grupo de ellos, los cuales, y sin previo consentimiento de la persona o con un sentimiento relativo, puesto que en realidad desconoce lo que le va a suceder, y una vez dentro de la nave, realizan con él todo tipo de experiencias. Pero, en fin, yo creo que mejor que yo lo podría explicar Enrique de Vicente como autoridad mundial que es en el tema, y creo que debemos pasar a oírlo. Hace años el único que se tenía conocimiento en términos y estudios ufológicos era el matrimonio Hill de Estados Unidos, el de más popularidad, pero últimamente se da esta circunstancia con mayor frecuencia. ¿Me puedes hablar sobre este tipo de fenómeno, ya que es debido? Bueno, sí, efectivamente es el tema que yo voy a tocar en este simposio y que he tocado anteriormente en otros congresos internacionales. Se llama abducción, por hablar de una manera técnica, por no decir rapto o secuestro, que tiene unas connotaciones así melodramáticas o novelescas. Abducere, latín abducere, ser llevado hacia, es donde sale este término, y son aquellos casos en los cuales el testigo cree haber sido conducido al interior de un ovni, sea de una manera pacífica o violenta, forzada, y en su interior lo recuerde o no, porque en la mayor parte de los casos hay un bloqueo de la memoria, hay una amnesia, de la cual solo es posible recuperarse mediante la regresión hipnótica, mediante retroceder, gracias a la hipnosis, al momento que se produjo la experiencia. En general, el relato de los testigos viene a coincidir en que han sido operados o han sido al menos investigados médicamente a bordo de estos ovnis por entidades pues tan variadas como los humanoides, los encuentros del tercer tipo, digamos, de distintos tamaños y distintas apariencias. Efectivamente, el encuentro más conocido y por el que esto se popularizó enormemente es el del matrimonio Hill en Estados Unidos en el año 61, pero actualmente tenemos casi 150 casos en todo el mundo. Concretamente, aquí en este simposio, creo que el plato fuerte cara al público es la presentación que se va a hacer de 3 testigos de abducción, los 3 únicos, digamos, que conocemos y que hemos estado investigando en España. Sabemos que hay muchos otros más. El problema con este tipo de casos es que a medida que un avistamiento ovni, una experiencia ovni, se hace más compleja, se hace más extraña, a medida que crece su índice de extrañeza, disminuye su índice de probabilidad de ser comunicado a alguna persona o aún de que el propio testigo tenga conciencia de lo que le sucedió. O sea, o bien no lo suelen contar más que a alguno de sus familiares, alguno de sus amigos muy íntimos, o incluso, ya digo, él no tiene clara conciencia más de que vio un ovni y de que ahí hubo media hora, 2 horas, 5 horas, las cuales no recuerda lo que ocurrió. En algunos casos ha sido bastante más tiempo, el caso del norteamericano Trace Walton, que transcurrieron pues 2 días y pico sin que apareciera, hasta que apareció contando toda una historia bastante compleja a raíz de su desaparición, digamos, secuestrado, en cierto modo podríamos decirlo así, por un ovni, en la presencia de 6 compañeros suyos de trabajo. Como ha dicho Enrique Vicente, en el simposio se habló de 3 casos de abducción y con uno de los testigos presentes, testigos al cual le vamos a dedicar un próximo programa completo. Pero en el simposio también hubo parejas importantes, como la formada por Francisco Padrón, presidente del grupo canario que se denomina con las siglas SAIP, Sociedad Atlántica de Investigaciones Parapsicológicas, y su secretaria, Azucena Hernández, una joven licenciada en físicas y estudiosa del tema OVNI. Juan Carlos, tú conversaste con ellos, pero antes de escuchar esta grabación, ya que eres corresponsal de este centro canario de La Rioja, ¿nos podrías introducir un poco en la actividad de este grupo?
La Sociedad Náutica de Investigación y Parapsicología se formó principalmente en el año 1975. Fue a partir de un grupo de estudiosos en el tema y realmente, aunque hace poco tiempo que se formó, si es que lo comparamos con grupos como el CEONI, el APE o el CEI, por ejemplo, es actualmente un centro de categoría mundial. Pues hay que tener en cuenta que consiguió reunir un excelente plantel de profesionales, entre los que se pueden contar pues, ingenieros, astrónomos, químicos, técnicos en electrónica, en fotografía, profesionales de la radio. En fin, realmente es un equipo muy bien formado. Entre los profesores de la radio precisamente se encuentra Francisco Padrón, que es actualmente su presidente, que además es parapsicólogo, aunque él prefiere modestamente que se llame estudiante de parapsicología. Y desde el punto de vista del fenómeno de abducción, es un testigo excepcional, puesto que él mismo estuvo dentro de un ovni. Es curioso, pero yo creo que mejor será que él nos cuente su experiencia, ya que además era la ponencia que esa misma tarde iba a desarrollar en el salón de actos del Colegio Mayor Pío XII dentro de este simposio nacional de ufología en Madrid. Yo, Francisco Padrón, ¿nos puedo resumir en pocas palabras sobre qué va a versar el tema que va a desarrollarse esta tarde en el Simposio Nacional de Ufología? Bueno, principalmente va a tratar sobre una serie de observaciones y contactos que tuvimos en el año 75 en la playa de La Tejita del sur de Tenerife, que fue una primera, vamos a llamar un poco a nivel subjetivo, aunque fue mitad y mitad, por decirlo así, porque aquel estaba el objeto estaba allí. Y después el 23 de octubre, donde con un equipo de ingenieros en electrónica, con un cuerpo muy interesante, además de ayudantes, le llevamos una serie de aparatos y se pudo detectar y fotografiar la salida de una nave que, por supuesto, nosotros íbamos ya avisados con la suficiente antelación, o sea que sabíamos que se iba a producir tanto en mayo como en el mes de octubre y en junio también se iban a producir una serie de avistamientos dentro de la parapsicología, es decir, dentro de una forma de recepción a cargo de sensitivo, lo cual quiere decir para mí que hay un nexo, una unión entre el fenómeno ovni y la parapsicología, aunque a muchos les extrañe. Una segunda pregunta. Usted ha contactado con seres de una raza determinada. ¿Cuál es la visión o cuáles son las intenciones de estos seres? Bueno, yo no puedo decir exactamente que fueron unos seres de otra raza, solo puedo hablar a niveles de las diferentes sesiones de sofronización, de hipnosis que me sometieron especialistas, médicos, psiquiatras, etc. Para mí aquellos seres eran muy normales, solamente que no podía distinguirle su rostro porque llevaba un cristal opaco. Luego hubo también un fenómeno de observar una especie de figura brillante, luminosa, gigantesca, que es así actualmente la que me preocupa muchísimo más. Me preocupa no en el sentido de temor, no, todo lo contrario, me preocupa llegar hasta el fondo de lo que ocurrió con aquella figura y si realmente sirvió para mí de auténtica protección contra una serie de experiencias que intentaron o realizaron conmigo. Esta es actualmente la gran interrogante, la gran pregunta, es la invitación que yo quisiera hacer esta tarde en este simposio, más que saber de dónde vienen, más que intentar demostrar que están ahí, porque para mí, yo estoy seguro que están ahí porque hay pruebas evidentes de que hay algo, que son naves de origen desconocido, pero la gran interrogante saber es qué es lo que quieren. Francisco Padrón, cambiando un poco de tema, aún permaneciendo dentro del fenómeno ovni, recientemente ha habido un caso muy espectacular de avistamiento de un ovni ahí en Canarias. ¿Tú crees personalmente que existe en realidad una base de ovnis como se dice por ahí? A nivel personal creo que sí, ¿no? Porque se han dado ya muchísimos casos de salida del mar. Han sido muchos pescadores, han sido muchos testigos por los pueblos del sur, concretamente esa zona, Médano, los cristianos, toda esta parte sur de la isla de Tenerife, donde se ha podido observar la salida de muchísimos ovnis, o para mí naves de origen desconocido. Tenemos también a nuestro lado a Azucena Hernández, que también esta tarde junto con el doctor Francisco Padrón va a exponer una ponencia en este simposio. ¿Sobre qué va a tratar tu ponencia?
Bueno, yo voy a llevar un poco la parte científica, dado que soy licenciada en físicas, aparte de estar también totalmente metida en todos estos tipos de temas, y voy a intentar explicar unas fórmulas que se recibieron por conducto telepático y que parecen proceder del espacio exterior, que han llegado a nuestro grupo. Yo las he estudiado, he sacado conclusiones sobre algunas de ellas, no todas, aún quedan muchas por descifrar. Quizá el problema más importante con el que se enfrenta uno es no saber exactamente a qué corresponde cada una de las letras que aparece en la fórmula, y posteriormente expondré al menos por encima, una nueva posible teoría de propulsión ovni, totalmente teórica, o sea, no está basada en los avistamientos ni en observaciones físicas, sino una teoría física nueva, completamente nueva, basada en la teoría de la relatividad, y que puede ser una hipótesis de trabajo, un campo en el que se puede investigar y que puede llevarnos a resultados positivos. Este tipo de fórmulas de que me hablas, ¿tienen algún contacto con la actual tecnología terrestre? Sí, totalmente. O sea, se refieren concretamente al mismo tipo de navegación espacial que utilizamos nosotros. O sea, la que ha llevado al hombre a poner satélites en torno a la Tierra y a lanzarse a la Luna y todos estos viajes espaciales que están realizando actualmente. Me dices que esto se consigue mediante un contacto telepático. ¿Con quiénes? ¿Han dicho estos señores dónde están, de qué galaxia proceden o de qué planeta Realmente no estoy muy segura si alguna vez han hablado algo relativo a Urano. No lo puedo asegurar con mucha certeza, pero lo que sí es cierto es que los contactos son realmente muy interesantes. La persona lo realiza por diversos métodos, se le materializan cosas, la persona no tiene absolutamente ningún conocimiento de física, o sea que él es imposible que se lo haya podido inventar, porque es que le hablas de algo y no tiene ni la más mínima idea, ni le interesa además. Y él, su mayor sorpresa ha sido el recibir esas fórmulas, ¿no? Él se esperaba pues un contacto como el que se puede a cada uno, donde te dicen cosas sobre el amor o sobre lo que sea, pero no una serie de fórmulas que él no le decían absolutamente nada. Y así llegamos al límite de nuestro tiempo. Por hoy nada más, hasta dentro de 7 días. Buenas tardes. Buenas tardes, llegamos hoy al último programa dedicado al primer simposio de ufología celebrado en Madrid, y como cierre queremos hacer un recorrido a través de la cinta magnetofónica en la que se encuentran grabadas las palabras de los asistentes, tanto de los ponentes del simposio como de los investigadores del tema que allí se dieron cita. En primer lugar, escuchemos la respuesta de Antonio Rivera ante la pregunta de qué pruebas hay de este fenómeno, del fenómeno ovni. Bueno, las pruebas son abrumadoras, es decir, he dicho, y repito ahora, que si no es una cuestión científica, con implicaciones militares y políticas, que son muy importantes, se tratase de una cuestión judicial, hace años que lo hubiéramos ganado. Es decir, cualquier tribunal nos hubiera admitido las pruebas que tenemos, porque se ha condenado a veces a las personas a la última pena con pruebas mucho más evidentes. Las pruebas son de todas clases. ¿Podemos seguir así? Sí. Las pruebas son de todas clases, pero por ejemplo hay unas que son muy importantes, que son las pruebas físicas. Por ejemplo, las captaciones por el radar. El radar, como sabemos, no puede sufrir alucinaciones. Y muchas veces tenemos casos de ovnis vistos en el cielo y captados simultáneamente por un radar de tierra o un radar de aire. Entonces tenemos pues las huellas en el suelo, zonas chamuscadas donde se ha posado un ovni, además zonas que responden a un patrón. Es decir, que no son zonas, las huellas no son casuales. Hay un investigador americano, Todd Phillips, que ha estudiado nada menos que 1 millar de huellas de aterrizaje, que todas ellas responden a un mismo patrón, son huellas circulares de 6 metros de diámetro. Claro, eso ya es muy... ya elimina el factor casualidad. Luego tenemos algo muy importante, que son los efectos de los ovnis en animales. Los animales, como todos sabemos, no leen ciencia ficción. Entonces, si un animal acusa la presencia de un ovni con reacciones de pánico y de terror, es que hay algo allí, ¿no? Que el ovni está ahí. Y sobre esto tenemos una lista muy importante de efectos de animales. Antonio Alés, otro de los asistentes, tituló su ponencia Mis experiencias en el coto de Doñana. Y nosotros nos acercamos para preguntarles por qué tantos avistamientos ovni en el coto de Doñana, Antonio. Bien, porque es una zona desértica, porque hay una fauna riquísima, porque hay una base en rota,
de submarinos atómicos, porque hay una base aérea en Morón de la Frontera, porque está el estrecho de Gibraltar, porque está muy cerca una zona política donde hay constantes conflictos como es el Extremo Oriente, el Próximo Oriente, porque si una civilización extraterrestre quisiera venir a la Tierra para comprender toda nuestra problemática, todo lo que está sucediendo socialmente, políticamente, militarmente, conocer qué tecnología disponemos cuando vamos a hacer una guerra, naturalmente sería un punto ideal, teniendo en cuenta además que tendría muy pocos testigos, porque como habéis podido ver en las diapositivas que he proyectado, es una inmensa llanura donde no hay nadie, si acaso un águila o un milano que cruza de vez en cuando el cielo, y también algún ovni, pero esto ya es más problemático y más difícil. Vicente Ballester Olmos habló sobre el fenómeno de aterrizaje y estas fueron sus palabras a la pregunta que le planteamos sobre qué tipos de objetos volantes no identificados se ven con más frecuencia en España. Bien, digamos que se pueden establecer resultados estadísticos. Estos demuestran que la mayoría de los objetos se atienen a dos grandes categorías dimensionales o a dos grandes grupos de diámetros de los objetos. Uno de ellos muestra que la mayoría de los casos tienen del orden de 5 metros de diámetro y un importante segundo grupo de unos 10 metros de diámetro. Digamos que estos son los dos diámetros que destacan de toda la casuística. Además, tenemos registrados unos pocos casos, tanto de objetos extremadamente pequeños, que quizás pueden actuar a modo de sondas para captar algún tipo de información, como de objetos extremadamente grandes, del orden de 100 o 150 metros de longitud, que se comportan quizás como algo así como una nave nodriza o nave portadora. Esto con respecto a los diámetros. Con respecto a las formas, pues se sabe que los ovnis tienen simetría de revolución, son circulares, y las formas más comunes son esféricas, discoidales y ovoidales. Javier Parra fue otro de los asistentes y dio una ponencia sobre ovnis y parapsicología. Juan Carlos González, enviado especial del Centro Riojanos de Investigación OVNI y Parapsicología, que nos acompaña durante estos programas, le planteó la siguiente pregunta. Hay una teoría en la cual se dice que cuando un grupo de personas están deseando ver un ovni, pueden llegar a materializarlo. ¿Es posible esto? Por supuesto, esto es precisamente una de las teorías que yo como psicólogo clínico más defiendo. Defiendo en el hecho de afirmar, no como dogma de fe por supuesto, cada uno es libre de pensar sobre este tema lo que buenamente quiera, de que el hecho sea puramente psíquico. Si nos atenemos al hecho de que un fenómeno, por ejemplo, del poltergeist se da a un nivel en la mente del sujeto totalmente inconsciente, pero que sin embargo lo proyecta mentalmente al exterior y este fenómeno se puede materializar físicamente, como tenemos todos los investigadores bien claro, en una lluvia de piedras, guijarros, elementos físicos que aparecen y desaparecen, todo esto a nivel parapsicológico es demostrado, podemos perfectamente pensar que en momentos en que los seres humanos pasan por unas preguntas incluso a nivel ontológico de qué hago aquí, hacia dónde voy, etcétera, puedan proyectar esta inquietud inconsciente al exterior y entonces de una forma de niveles extrasensoriales hacerla materialmente visible. Juan García Pienza, conocido escritor e historiador, habló de la relación del fenómeno ovni con la mitología española y así nos explicaba el objeto de su ponencia. El objeto de la ponencia mía de hoy es el descubrimiento que he hecho hace relativamente muy poco tiempo en un mapa del siglo XIV, de finales del siglo XIV, dibujado en Mallorca por un judío llamado Cresques Abraham, un mapa que se encuentra en la Biblioteca Nacional de París. Resulta que exactamente sobre el monte Ararat, sobre el lugar que marca el monte Ararat, y debajo de la leyenda que dice aquí se posó el arca de Noé, resulta que viene un dibujo del arca de Noé, pero el dibujo del arca de Noé es sorprendentemente el dibujo de un ovni, el dibujo clásico de un ovni.
Claro, esto ahora lo puedo contar así y ya es sorpresa, digamos, ¿no? Ahora, la sorpresa no viene solamente por el hecho de que el dibujo sea un ovni, sino por el hecho de que las circunstancias de los pueblos que vivieron en aquella época, en aquel lugar, en el momento en que surge la leyenda del Arca de Noé, en el momento en que surge de modo popular la leyenda del Arca de Noé, resulta que coincide en sus nombres, en su fonética, con pueblos que estuvieron viviendo en España, en la península ibérica, en la misma época, y que tenían también la misma leyenda. Más aún, esa Arca de Noé es geográficamente un punto, ese punto donde está el Arca de Noé, es geográficamente un lugar desde donde se pasa a la tierra mítica de Shambhala. Es decir, a las grandes extensiones del Asia Central, donde tanto las religiones budistas como taoístas, como los cultos chamánicos, como incluso el Islam que existe en Pakistán, y el cristianismo pakistaní y el lamaísmo tibetano, adjudican el lugar donde se encuentra un enclave privilegiado de hombres sabios, de Mahatmas, dicen, que transmite al resto de la humanidad su modo de conducta. Entonces, esto ya me parece muy sorprendente, añadido a una serie de figuras más que existen en el mapa y que todavía son más sorprendentes. Ese es el tema de la comunicación que voy a hacer hoy. Bueno, pues la verdad me has dejado sorprendido porque con respecto a Arca de Noé no tenía ni idea. Si es que realmente no tenía nadie idea, creo yo, hasta ahora, porque el aparecer el Arca de Noé en forma de ovni, que yo tengo noticias, ha dado 3 veces. Ahora yo no he visto la figura más que en este caso. Es decir, la noticia de que se había dado 2 veces más. Yo lo he visto esta tercera, pero no he visto nunca las imágenes de las otras 2, porque son manuscritos del siglo VI y del siglo XII. Francisco Sánchez López es el presidente de la OTIU, centro organizador del simposio, un centro que se denomina como Organización de Técnicos de Investigaciones Ufológicas, y es un grupo afincado en Madrid, y le preguntamos sobre la labor que desarrolla este centro. Bueno, nosotros divulgamos, investigamos, difundimos todo lo que es ufología. Divulgamos por medio de conferencias aquí en Madrid, investigamos, nos desplazamos in situ a los lugares, bien porque nos lo comunican o bien porque nosotros vamos, bueno, vulgarmente se dice que nuestro macuta al hombre. Nosotros somos investigadores no de despacho, sino de campo, donde vamos indiscutiblemente donde está el objeto, posible objeto donde al menos está la noticia. Documentos oficiales del gobierno español sobre los ovnis es un libro de Juan José Benítez, y aprovechamos la presencia de este escritor para plantearle la pregunta: ¿cuándo el gobierno español volverá a abrir sus puertas? Bueno, esto ocurrió en octubre del 76. Se me dieron 12 expedientes oficiales. A finales del 78 se me dieron otros 2 expedientes oficiales tan importantes quizás como los otros 12. En total suman 300 folios muy importantes, repito. En uno de los 2 últimos, uno de los testigos es nada más y nada menos que un general jefe del ejército del aire que en aquel momento tripulaba un avión militar sobre Canarias. Es decir, testigo de primerísima categoría. Programa tras programa hemos intentado llegar a la última hora del fenómeno ovni. Por nuestra parte, no nos queda nada más que agradecerles la atención a lo largo de